Y pues bueno, yo había estado pidiendo a Dios que todo saliera bien, que pudiéramos participar sin problema, que pudiera yo tener todo lo necesario para terminarla a tiempo, porque pues yo estoy a cargo de la elaboración de toda esa propuesta para la licitación y gracias a Dios sí nos ha ido bien, sí pudimos llegar bien a los actos que eran necesarios para poder participar y más aún han descalificado a todos nuestros competidores por distintas razones, entonces pues prácticamente lo único que tenemos que hacer es hacer bien la licitación y la tenemos ganada, ¿no? Claro. ¿Es Entonces, para el gobierno sí, es o para para el alguna empresa gobierno. particular? Ok, Ajá, no, es para el gobierno. ok. El gobierno federal. Bueno, ni siquiera para el gobierno federal, es para la Cámara. Entonces, la Cámara de Diputados. Entonces, Que pues te yo. hagan una licitación a ti también para ver que si pueden pagar. Sí, exactamente. Y Buenos días. y pues bueno, Buenos eso. días, Carlos. Hola, Carlos, buenos días. Y pues eso ha sido lo que yo he estado pidiendo a Dios toda esta semana, Ujú, entre otras cosas, pero esa ha sido como la que más ha sido recurrente toda la semana, porque pues bueno, claro. lo que les comentaba, lo que involucra, ¿no? Sí, bueno, qué bueno, excelente, gracias a Dios. Y Sí. esperamos que siga adelante pues ese trámite y que puedan obtener Hoy sí pues el esperemos que sí, proyecto. porque se presenta este miércoles, entonces pues todavía Ah, ok. tenemos 2 días para revisar todo, para asegurarnos que todo vaya bien, que Ujú, revisar todos los detalles. O sea, el día de hoy ya tenemos pues todo listo, ya nada más es cosa de revisarlo minuciosamente para ujú, asegurarnos que está bien hecha, que lleva todo lo necesario y que pues no nos vayan a descalificar por alguna razón. minucia, porque además ahí en esas licitaciones con esa dependencia en particular son bien quisquillosos para todo. Y si va mal una coma, te descalifican. Oh, bueno, primeramente Dios, que todo salga bien. Esperemos que sí. Perfecto. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy. Agradezco a todos los presentes, el que estén. Gracias por su participación. Hay personas nuevas, hay personas que nos visiten por primera vez hoy, ¿no? Todos ya son de casa. Muy bien, pues excelente. Pues entonces vamos a dar inicio. Vamos a tener la oración de entrada y inmediatamente después vamos a tener un canto. Le voy a pedir, por favor, a Isabel, si nos apoya con la oración de inicio, por favor. Sí, claro, con gusto. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido estar aquí reunidos. Te damos gracias también por todas las bendiciones que nos has permitido disfrutar durante toda esta semana. Alabamos tu nombre y reconocemos tu grandeza y tu poder para todas las maravillas que haces y con las cuales nos deleitas día a día, Señor. Gracias por tu gran bendición, por tu fidelidad en nuestras vidas. Y pues queremos eh, ofrecerte este tiempo. Te pedimos que abras nuestras mentes, nuestros corazones para poder aprender más de tu palabra y poder captar toda la enseñanza que tú quieres brindarnos a través de nuestro pastor. Te pedimos que sea bien recibida por nosotros, guardada en nuestro corazón, pero sobre todo ponerla por obra para que podamos glorificarte con nuestras acciones, darte honor y gloria y pues recibir todas las bendiciones que tienes para nosotros, Señor. Te doy gracias por todos y cada uno de mis hermanos aquí reunidos y pues te ofrecemos este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Tenemos un error con el canto. ¿Cantamos muy feo o qué pasó? No, dice que no se puede reproducir el archivo multimedia. Ok. Si me puedes mandar la liga por WhatsApp o algo así, y aquí la proyecto también. Ok, vamos a ver. Posiblemente la liga no la tengo, pero... mm, a ver. Ah, no tengo la liga del canto. Solamente tengo el canto ya acá abajo. ¿Quieres proyectarlo y ahorita continúo yo con la presentación? Ok, a ver si me acuerdo cómo, pero sí, vamos a ver. Ok, ¿ven mi pantalla? No. Si está negra, sí. Bueno, ahora sí. Está temblando en casa de Carlos. Somos muy movidos. Es que nos cambiamos aquí cerca del Popocatépetl. Cuatro y media. Ahí ya como que... No se escucha nada del canto, Gilberto. No seas díscolo.
Eso. Sí. Sí. No, no escuché nada, disculpen. No se oye nada. Más. No se oye nada. Yo creo que él tampoco nos escucha. No. Ok, ¿sí se alcanzó a escuchar? No. No, pastor, no. No, Pero te vimos muy emocionado cantando. Bueno, lo pondremos la próxima vez. Ok, vamos entonces vamos al tema, pero ahora déjenme. Yo pongo la presentación. Sí, ok, porfa. ¿Dónde pusiste la de Pastelería Rivera? ¿Dónde? ¿Dónde pusiste la tarjeta de la Pastelería Rivera? A ver si está el teléfono de la... Ahí en donde estaba el cuaderno ese. Así no me ayudas. ¿Se sigue compartiendo mi pantalla? No veo. No, según yo ya deben tener la presentación. Ah, ok, Sí se ve la presentación, que dice ahora conforme a su voluntad. perfecto. Muy bien. Vamos a continuar con el tema de cómo tener oraciones contestadas. La semana pasada vimos que debemos aprender a orar. Lo tomamos en base a lo que nos dice Santiago, que muchas de las veces no recibimos porque pedimos y pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Y entonces vimos el punto de que es importante aprender a pedir y pedir las cosas que son correctas y pedirlas de la manera correcta, a fin de que podamos tener oraciones contestadas. Hoy vamos a ver el segundo tip, el segundo consejo, orar conforme a su voluntad. Ese es el segundo consejo que hoy vamos a ver y está basado en el texto de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15. Lo tienen ustedes ahí en la presentación, que dice lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos ante Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, y quisiera que pusieran un paréntesis ahí, que dijera conforme a su voluntad, como lo dice arriba, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, Dios va a contestar cualquier cosa que le pidamos si
sí se ajusta a la condición que nos da en el primer versículo, conforme a su voluntad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto de orar conforme a su voluntad? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuántas veces oramos conforme a su voluntad? Bueno, nosotros suponemos que muchas, ¿verdad? Pero en realidad hay muchas personas, más de lo que ustedes se imaginan, que dicen que no pueden orar conforme a la voluntad de Dios porque no la conocen. Que la voluntad de Dios es un misterio para ellos. Y entonces, que por eso no pueden orar conforme a la voluntad de Dios. Es verdad que ciertos aspectos de la voluntad de Dios no nos han sido revelados, pero hay muchísimas cosas de su voluntad que sí las tenemos y las tenemos en la palabra de Dios, ¿no? Lo tenemos en la Biblia. Y a través de ella podemos conocer muchas cosas acerca de la voluntad de Dios. Pero antes de ver cuál es la voluntad de Dios revelada, vamos a ver cómo es su voluntad. Y lo primero que podemos encontrar, obviamente hoy no vamos a hablar acerca de todo lo que es la voluntad de Dios porque nos llevaría varios meses hablar del tema, pero vamos a ver algunas cosas importantes. Número 1, la voluntad de Dios es eterna. Dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso significa que la voluntad de Dios permanece y prevalece. Es decir, que siempre está, que siempre es constante y que tiene superioridad o ventaja sobre otras cosas. La voluntad de Dios no se limita al espacio-tiempo. Esta voluntad está ligada al proyecto de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Es decir, desde que Dios existe, pasando por el tiempo, por la creación y el espacio-tiempo, hasta la siguiente eternidad. Así que el proyecto de Dios no se limita solamente a lo que tenemos aquí, es un proyecto mucho más grande. Y en todo ese proyecto, su voluntad está, permanece y además prevalece, es decir, que tiene una constancia de superioridad sobre todas las circunstancias que pudieran ocurrir. La voluntad de Dios, entonces, como decía, no se limita al espacio-tiempo. Esta voluntad está ligada al proyecto de Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, y está expresada en su palabra. La voluntad de Dios es buena. Punto número 2. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En Romanos 12:2 dice, la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es buena porque siempre busca lo mejor para nosotros. Está impregnada de su amor, de su sabiduría, de su justicia, de su gracia, de su misericordia, de su santidad. Es agradable porque aunque Dios no siempre contesta como queremos, siempre lo hace conforme a lo que necesitamos, lo cual al final resulta algo muy agradable. Y es perfecta porque es sin error, sin mancha y sin equivocaciones. Ahora bien, hay expresiones generales de la voluntad de Dios y también hay cosas específicas de su voluntad. Las cosas generales son aquellas instrucciones que Dios da a todos los creyentes. Las instrucciones específicas de su voluntad son aquellas que da a una o a varias personas o a un grupo de personas con un propósito especial para esa persona o para ese grupo. La voluntad de Dios es la guía perfecta para todos los creyentes. Sin embargo, a esta voluntad debemos someternos de forma voluntaria, porque Él respeta el libre albedrío. Por ejemplo, una voluntad general es que todos debemos decir la verdad, no hablar con mentiras, ¿verdad? Esa es una voluntad general.
Una voluntad específica es, por ejemplo, el llamado de Moisés. Dios no llamó a todos los hebreos a ser líderes para sacar a los hebreos de Egipto. Llamó a una persona. Llamó a Moisés. ¿Verdad? Esa es una voluntad específica. ¿Sí? No llamó, por ejemplo, a toda la familia de Abraham a salir de Harán. Llamó a Abraham. Y Dios le expresó su voluntad específica a Abraham. ¿Sí? Así, para con nosotros, Dios tiene cosas específicas. A lo mejor Dios me muestra a mí, en particular, que tocar guitarra es malo, por alguna razón, a lo mejor porque estoy dándole más tiempo del que se necesita, porque he convertido el tocar guitarra en mi ídolo, porque he hecho las cosas de tal manera que tocar guitarra tiene prioridad sobre cualquier otra cosa en mi vida. Y Dios me muestra que estoy cometiendo un error. Pero no por eso voy a decir en la iglesia, de aquí en adelante ya nadie va a tocar guitarra porque Dios me mostró que es pecado. Eso estaría mal, ¿verdad? Porque no todos tienen el mismo problema con el tocar guitarra. Entonces, sería una voluntad específica revelada para mí, pero no para toda la iglesia, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Ahora bien, decíamos, Dios respeta el libre albedrío y debemos someternos a esa voluntad por amor, mostrando nuestra confianza en Él. Y que así, como hace algún tiempo servíamos como esclavos del pecado, ahora sirvamos al amor y a la justicia de Dios. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque a través de mi obediencia y sujeción a la voluntad de Dios, mi fe se fortalece. Y en la medida que mi fe se fortalece, me convierto en un actor activo de la voluntad de Dios. Va ligado una cosa con otra. La fe crece y mi disposición a la obediencia también crece. Crece mi disposición a obedecer, crece mi fe. Y es un paso, y ese paso nos permite ir avanzando. Hubo un tiempo en que el pueblo de Israel dejó de obedecer la voluntad de Dios y se metieron en un sinfín de problemas por desobedecer la voluntad de Dios. Y Dios tuvo que disciplinar al pueblo a causa de su desobediencia. Y en el libro de Isaías podemos ver un llamado que hace Dios al pueblo a fin de que retomen su comunión con Él, que retomen, ¿no?, su obediencia, para que pudieran seguir fortaleciendo su fe y pudieran seguir siendo un testimonio vivo de lo que Dios hacía con las personas que confiaban en Él. Entonces, este consejo lo tenemos ahí en Isaías, en la siguiente diapositiva, por favor. Para que lo puedan todos ver, ¿no? Isaías 58, 13 al 14. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para hacer lo que te plazca en mi día santo y lo llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor. Y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Ok, resumiendo, si tú haces tu propia voluntad, bueno, difícilmente tendrás respuesta a tus oraciones. Si oras conforme a la voluntad de Dios, seguramente como tiene el texto base escrito, pues tendremos respuesta a nuestras oraciones. Ahora, ¿cuáles son algunas cosas generales de la voluntad de Dios? Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Vamos a la siguiente diapositiva. Número 1. Ahí lo tienen ustedes. Que hagamos el bien y tengamos una conducta decorosa. Dice en Primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos, que hagamos el bien, que hagamos las cosas correctas.
Y no solamente se refiere a hacer lo correcto, se refiere también a que hagamos buenas acciones que ayuden a otros, ¿sí? Haciendo el bien. Ustedes, en la medida que hacemos esto, la gente puede ver que somos diferentes, la gente puede ver que realmente servimos a un Dios de amor, a un Dios justo, a un Dios verdadero. En la medida que hacemos esto, se dan cuenta que somos discípulos de ¿quién? De Jesús. Y esto ayuda a impactar la conciencia y las vidas de otras personas. Por eso en este versículo dice, porque esta es la voluntad de Dios. O sea que de forma muy clarita nos está diciendo lo que debemos hacer. Pablo da casi el mismo consejo a Tito, en Tito 2, versículos 7 al 8. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence y al no tener nada malo que decir de nosotros. No le demos oportunidad a nadie, para que pueda hablar mal acerca de nosotros o de la doctrina que predicamos. En la forma de hablar que dice palabra, por ejemplo, palabra sana e irreprochable. O sea, las palabras que hablamos son importantes. No son simplemente palabras. Tus palabras reflejan lo que hay en tu mente y en tu corazón. Entonces, hay que tener cuidado las cosas que hablamos o de las cosas de las que nos reímos. A veces la gente cuenta chistes sucios o chistes acerca de Dios y nos causa risa y las celebramos juntamente con ellos y nos volvemos partícipes, ¿no? Y eso va contra la pureza de nuestra doctrina. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Número 2, otro texto que muestra la voluntad de Dios. Ahí lo tienen ustedes, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Bueno, en aquel tiempo en el que está escrito esto, y sobre todo en Tesalónica, era un lugar donde había templos específicamente dedicados a los dioses del amor, y en dichos templos se practicaban orgías, ¿no? Ya sea heterosexuales o bisexuales o homosexuales. Y era parte de la inmoralidad sexual que existía en aquel tiempo. Pero sabemos que hay muchas otras, ¿no? Formas de inmoralidad sexual. Entonces, hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, como lo dice muy claro ahí el texto, nuestra santificación. ¿Y qué quiere decir santificación? Que debemos estar apartados del mal. No debemos relacionarnos o inmiscuirnos en cosas que tienen que ver con acciones que van claramente contra la voluntad de Dios, contra la santidad de Dios. Entonces debemos mantenernos, debemos abstenernos de participar o incluso ser parte de alguna manera de cosas de este tipo, ¿sí? Entonces, ese es otro texto. Otro ejemplo lo tenemos más adelante en 1 Tesalonicenses 5:18, en el punto número 3. Dice que seamos agradecidos. Dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos. No solamente por las cosas buenas que recibimos, sino aún aquellas por las que pues no creemos que merecemos, pero que bueno, la estamos viviendo y que Dios usa a final de cuentas para nuestro bien. Entonces debemos tener una actitud de gratitud, no solamente decir gracias de labios para afuera, sino que mi corazón, mi conciencia debe tener una actitud de gratitud para con Dios, ¿no? 4, que nos amemos unos a otros. Dice el Señor Jesucristo en Juan 15:12, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Ahora, aquí cuando dice mi mandamiento, ¿será una sugerencia? Claro que no.
está expresando su voluntad, ¿verdad? Que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Ahora, amar a otro no es tan sencillo, ¿verdad? Porque pues es fácil amarlos cuando hay cosas en común, pero y cuando no las hay, pues no importa. No teníamos muchas cosas en común con Jesús, ¿verdad? Y sin embargo, Él nos amó. Entonces, la idea es que amemos como Él nos ha amado. No solamente porque seamos amigos o porque seamos familiares. Debo amarte aunque no seas mi amigo y no seas mi familiar, ¿no? Debo amarte de la misma manera. Y la mejor forma de hacerlo es tratando de conocer a las personas. De ahí parte también el hecho de que debemos congregarnos y debemos reunirnos para estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice en el libro de Hebreos. A través de relacionarnos, podemos entender mejor a la persona y conocer su situación para poder orar, para poder edificarnos, etcétera, ¿no? Muy bien. 5. Leer, estudiar, aprender, meditar y poner en práctica, obviamente, lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Sabemos que por la palabra de Dios el universo fue creado. Todo lo que existe fue simplemente por la palabra de Dios. Dios dijo, hágase, y se hizo, ¿no? Así que piensa tantito, imagínate tantito, qué tan poderosa es la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. Dice que es como espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿no? Dice que la palabra de Dios es nuestra joya perfecta. Entonces, si sabemos todo esto de la palabra de Dios y aún así le dedicamos poco tiempo, pues entonces no estamos obedeciendo la palabra de Dios. En Colosenses dice, la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia a Dios en sus corazones. Esto es resultado de que la palabra de Cristo mora en abundancia en tu corazón. Ahora bien, yo me acuerdo que hace muchos años, ya cuando yo apenas me convertí, se hablaba de que las personas no leían lo suficiente la Biblia, básicamente por 3 razones. La primera, por falta de interés. La segunda, por la ocupación que tenían de su vida diaria, ¿no? El trabajo, el quehacer, los hijos, el ir y venir de la oficina, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este diario vivir y que no tenían posibilidad o mucha posibilidad de leer y aprender y estudiar la Biblia. Y la otra era porque las personas, pues no, a lo mejor tenían el interés, a lo mejor tenían un poco de tiempo, pero lo ocupaban la mayor parte del tiempo para la televisión, ¿no? Era lo que más llamaba su atención. Y resulta que ahora, pues han aumentado los factores, porque ahora es más importante atender las redes sociales, el Facebook, el YouTube, todas las que ya sabemos, el WhatsApp, estar al pendiente de cuántos mensajes me han llegado, de quién ha contestado lo que subí. Les puedo asegurar que si se tomara una estadística de cuánto tiempo le dedicamos al esparcimiento en redes sociales o al uso del teléfono celular, sumado con lo de la televisión o sumado con otras actividades, el tiempo que dedicamos a eso es muchísimo mayor que lo que le dedicamos a la lectura, al estudio, al aprendizaje, a la meditación de la palabra de Dios. Y entonces la gente lo quiere más fácil, y de ahí que tengan éxito algunas aplicaciones donde ya te dan la palabra digerida y las meditaciones que otro hizo para poder comentar acerca de algunos textos bíblicos. Por eso yo no soy tan fan de algunas aplicaciones de este tipo. Son buenas, a veces las uso, sí, pero
cuando ya dejé yo de leer, de aprender, de estudiar y de meditar en la palabra de Dios, porque ya alguien lo hizo por mí y me alimento de lo que el otro hizo, creo que ahí hay un error. Entonces debemos aprender nosotros a alimentarnos de la palabra de Dios, para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros y Dios pueda hablar a nuestros corazones y pueda guiarnos en nuestra vida y pueda darnos respuestas a muchas de las cosas que pues tenemos ahí puestas en oración, o que tenemos dudas o que tenemos inquietudes, y que Dios puede respondernos a través de su palabra. Siempre hemos predicado de que en la Biblia están todas las respuestas. Sin embargo, no las buscamos. Entonces, ese es otra de los puntos importantes acerca de la voluntad general de Dios para todos los creyentes, ¿no? Otro más, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Otro punto más. Orar constantemente. No sé cuánto tiempo dediques a la lectura de la Biblia, al estudio y la meditación en ella. Generalmente las personas oran más de lo que leen, generalmente. También sucede el caso al revés, pero lo general es que, lo más frecuente es que oran más de lo que leen. Ahora, imagínate si yo leo 10 minutos y oro 20 minutos. Bueno, la Biblia dice que debo orar constantemente. Primera Tesalonicenses 5:17. Oren sin cesar. ¿Por qué es tan importante esto? Porque habla de nuestra relación con Dios. Habla de esos momentos de relación, de intimidad que tenemos con Dios. Por eso es tan importante. En la medida que pasas tiempo con alguien, tiendes a parecerte a esa persona, ¿no? Entonces, hay que tener atención en eso también, ¿no? Orar constantemente. Ofrendar. Bueno, ahí está el versículo. Dice, el que siembra escasamente cosechará, ¿no? Bueno, ahí tienen el texto. No voy a hablar mucho del tema porque no es un tema del que me guste hablar, pero si no leo, si no oro, si no cuido mi testimonio haciendo las cosas bien delante de los demás, y además no ofrendo, 4 cosas sobre las cuales mi voluntad o mi sometimiento a la voluntad de Dios no anda muy bien, que digamos. ¿Por qué es importante ofrendar? Porque es una manera de reconocer que todo lo que yo tengo proviene de la mano de Dios. No sé si sea mucho o sea poquito, pero eso que tú recibes, sea mucho o sea poquito, es una forma de reconocer que viene de la mano de Dios. Es una forma de agradecer, pero también es una forma de obedecer lo que Dios dice. Muchas personas me dicen, es que no me rinde lo que gano, yo ahora gano más. Pues si no estás honrando a Dios con el fruto de tus bienes, no esperes bendición en ellos. Porque estás yendo conforme a la voluntad de Dios. Por eso ese texto que tenemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Donde dice, han robado a Dios. Y la gente le pregunta, ¿en qué te hemos robado? Pues en que no han traído sus ofrendas del alfolí, ¿no? Entonces, no pretendas tener oraciones contestadas cuando le estás robando a Dios. ¿Sí? 8. Reunirse. Ya lo había yo comentado acerca de la importancia de reunirnos. Dice la Biblia en Hebreos, no dejemos de congregarnos. ¿Será esto una sugerencia? No, es otro mandato. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Más bien, exhortémonos, y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. ¿Por qué es importante congregarnos? Porque es una manera de edificarnos unos a otros. Porque es una manera de conocernos mejor. Porque es una manera de ayudarnos. Porque es una manera de ejercitar mis dones espirituales. Porque es una manera de aprender a amarnos. Porque es una manera de estimularnos
a la vida cristiana, porque es una manera en que ayuda a otros a fortalecer nuestra fe. Cada vez que yo me reúno con alguien y comparto lo que Dios está haciendo en mi vida y comparto lo que aprendí de la Biblia y comparto las oraciones contestadas y comparto lo que Dios ha obrado en medio de mis circunstancias, entonces estoy ayudando a otros a seguir fortaleciendo su fe. No nos reunimos solamente para preguntarnos, hola, ¿cómo estás? No, digo, es parte de, ¿no? Relacionarnos, pero no es solamente para eso. Es para compartir lo que Dios está obrando en tu vida y cómo Él está trabajando en ti, ¿no? Entonces, esos son algunos puntos acerca de la voluntad general de Dios, ¿no? ¿Hay cosas específicas? Sí, a lo mejor Dios además te está mostrando otras cosas que tú debas hacer, si estás cerca de Él, porque si estás lejos de Él, pues a lo mejor Dios parece que está en silencio, ¿no? Un ejemplo más para terminar. Ahí en el punto número 9, predicar el evangelio y hacer discípulos. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Y hasta cuándo tenemos que hacer esto? Pues hasta el fin del mundo. Y esto es algo que es importante hacer, sí, porque es la voluntad de Dios. Porque es la misión que Dios nos ha dado a todos. No hay manera que la gente se convierta sin haber escuchado el Evangelio, y no hay manera de que escuchen el Evangelio si nosotros no lo predicamos, si no lo compartimos, si solo hacemos cosas buenas para ayudar a las personas, pero no compartimos con ellos el Evangelio, pues no va a ser de gran ayuda. A lo mejor les solucionamos un problema, pero no les solucionamos el peor de sus problemas, que es que están perdidos y que están sin Cristo y que van a morir sin Cristo y por lo tanto van a ir al infierno. No importa qué bien te caigan, no importa qué tan buenas personas sean, si están sin Cristo, están perdidos. Como dice Jesús, en sus pecados morirán y tendrán que dar cuenta de ello ante Dios. Si nosotros no predicamos el Evangelio, no hay manera de que la gente se convierta. Entonces, si Dios nos dejó aquí y no nos llevó al cielo de inmediato en el momento en que decidimos recibirlo como nuestro Salvador, pues lo hizo con un propósito, y ese propósito es que seamos un testimonio vivo y activo de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cuántas veces has orado conforme a la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces en tus oraciones le pides a Dios que te dé más amor por su palabra? Que te dé pasión por los incrédulos para compartir con ellos. ¿Cuántas veces le pides a Dios que te permita cumplir con el mandato de ofrendar? ¿Cuántas veces le pides a Dios que te ayude a mantener una vida de buen testimonio, hablando lo correcto y haciendo lo correcto para otros? ¿Cuántas veces le pides a Dios que te guíe en oraciones? Porque Él dice que el Espíritu Santo nos ayuda a saber cómo orar. Entonces, ¿cuántas veces le pedimos a Dios a que Dios nos ayude a orar de forma correcta por las cosas que son conforme a su voluntad? La Biblia dice que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué? Porque es imposible que Dios no conteste las cosas que Él mismo nos ha pedido que hagamos. Orar conforme a su voluntad es estar en la misma sincronía con Dios. Entonces, si tú quieres tener oraciones contestadas, tienes que aprender a pedir lo que es correcto y hacerlo de la forma correcta. Y la otra, lo que vimos hoy, debemos orar conforme a su voluntad. Y de esa manera, tú estás asegurando
¿no? El que podamos tener oraciones contestadas. Obviamente decíamos, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye, entonces estamos seguros de que tenemos la respuesta a nuestras oraciones. Cuando la prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia, o sea, su voluntad, la Biblia dice entonces que todas las cosas las tendremos por añadidura, ¿no? Ahí lo dice en Mateo 6:33, ¿no? Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas, ¿no? Nos dice en Mateo. Y también hacer su voluntad, aquí ya lo tienen ahí en la diapositiva, hacer la voluntad de Dios nos asemeja a Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, ese es mi hermana y ese es mi madre, dice en Marcos 3:35. Así que hacer la voluntad de Dios nos asemeja, ¿no? Nos asemeja a Él, ¿no? Una buena oración sería la que tiene ahí el salmista en el Salmo 143:10 y que se las puse ahí en la diapositiva también, en donde David dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. ¿Ustedes creen que Dios ignoraría esa oración? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Así que sigamos el consejo que nos da Pablo en Efesios 5:17. Perdón que me la salté, que está aquí arriba, al inicio de la diapositiva, que dice, por tanto, no seamos insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Verdad? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Nada más. Sí. Desde el Padre Nuestro nos lo muestra, ¿no? Dice, hágase tu voluntad. Y a Así veces es. solamente lo repetimos como periquitos sin poner ni siquiera atención de lo que estamos diciendo. Uh-huh. Y a pesar de que estamos pidiendo, hágase tu voluntad, no estamos siendo conscientes de eso que estamos orando. Así solamente esa observación. Así es, tienes toda la razón, ¿no? Así es. Creo que habría que modificar un poquito el Padre Nuestro y decir, hágase tu voluntad en mi vida, ¿no? ¿No? A ver si así nos hace más conscientes, como tú muy bien dices. Así es. Muy bien. ¿Alguien más? No, también es como que decimos, hágase tu voluntad en la casa de mi compadre. Ajá, sí, sí. En los bueyes de mi vecino, ¿no? Así es. Así es. ¿Alguien Oye, más? una pregunta, Sí. Gilberto. Sí, en el dime. caso de las ofrendas, la Biblia dice que la ofrenda debe ser personal. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando obviamente tienes hijos o tu esposa no trabaja? Entonces, bueno, digamos, el jefe de familia o la persona que aporta para la casa ofrenda, pero no, bueno, ofrenda de su parte, pero esa ofrenda es tomada por toda la ofrenda de toda la familia. En términos generales, sí, porque el que recibe el salario, digamos, es el cabeza de familia. Pero también hay una manera de enseñar a los hijos. Por ejemplo, conocí algunas familias que le daban su mesada o su domingo, como lo conocemos aquí en México, su domingo a los hijos, pero les enseñaban a que, mira, te tocaron 20 pesos de tu domingo. Pero de aquí tienes que apartar X cantidad, ¿no? Para que tú des tu ofrenda en la iglesia. Y de esa manera inculcaban a los hijos la importancia de ofrendar. Y cuando hacían esa separación, daban gracias, o sea, oraban junto con el hijo y decían, Señor Dios, palabras más, palabras menos,
Señor Dios, te damos gracias por lo recibido y te damos gracias también por la bendición de poder dar. Y de esa manera inculcaban en el niño poderlo hacer. También conocí algunas personas que efectivamente estaban dedicadas al trabajo del hogar, no trabajaban fuera de casa, el esposo era el que lo hacía, pero la esposa del gasto que recibía apartaba una cantidad para ofrendar, como una forma pues de responsabilidad personal de dar de lo que recibía. Y pues a veces eran, no sé, por poner simplemente una cifra, a veces esas mujeres ofrendaban 5 pesos, 10 pesos, dependiendo de su capacidad económica, dependiendo de muchas cosas, pero lo hacían, no importa si era 1 peso o eran 1000, no importa, lo hacían con un corazón dispuesto a querer obedecer el mandato del Señor. Lo que he podido ver por experiencia es que cuando tú tienes esa disposición a cumplir la voluntad de Dios, Dios te bendice. Dios te bendice. Y en el caso específico de las ofrendas, he conocido muchas personas que dicen, es que no me alcanza a dar porque pues gano muy poco. Pues lo que sucede normalmente con esas personas, no digo que todas, pero generalmente lo que pasa es que aunque tengan más, nunca van a ofrendar. Nunca. En cambio, quienes ofrendan aún en su momento de necesidad, generalmente son personas que ya tienen un corazón dispuesto a obedecer y un corazón generoso. Y Dios los bendice. Entonces, es lo que he visto en cuanto a esto que comentas de la ofrenda, ¿no? Pastor, tengo una pregunta. Sí. Hay una parábola Uh-huh. de Jesús y el rico que alguna vez leí y he visto algunos videos en internet. Sí. Y ahorita, bueno, comento el porqué de la parábola, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, lo que recuerdo es que, pues va un rico, se presenta ante Jesús y le pregunta cuál es la manera de ser salvo. Y él, a grosso Uh-huh. modo, le dice que abandone sus riquezas, ¿no? Sí. Las de la gente necesitada y lo siga. Sí. Él simplemente se va, ¿no? Y Así dice es. que el reino de Dios, pues no va a ser habrá de todo, pero no será para los ricos, ¿no? Así es. Y lo pregunto porque de repente hacer la voluntad de Dios implica hacer cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer nunca o no tenemos pensado hacer por nuestra Uh-huh. manera de pensar o nuestra manera de ser. Así es. ¿Cómo podemos lograr cumplirlo sin que esos paradigmas personales, mentales, dudas personales, lo que sea, lo impidan? Híjole, buena pregunta. Mira, que eres Jorge, ¿verdad? Jorge Hernández. Mira, Así es. algo que tenemos que entender es, primeramente, es cuál es nuestra condición, nuestro corazón para con Dios. O sea, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? Cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, entonces Él tiene la preeminencia, Él tiene el lugar de honor y entonces estamos más dispuestos a obedecer. Efectivamente, hay cosas que nos costará trabajo, ¿no? Hacer por todo este gramaje que traemos de cultural y de cosas preaprendidas y de muchas cosas que ignorábamos y que nos impiden tener esa plena disposición para obedecer. Pero cuando Dios es alguien que tiene prioridad en mi vida, entonces, aún en esos momentos en que no tengo muchas ganas de hacer su voluntad, pues puedo orar y decirle, Dios, guíame a hacer tu voluntad, como tenemos en el Salmo 143:10, guíame a hacer tu voluntad. Yo quiero cumplir con esto, me cuesta trabajo, ayúdame a hacerlo. Y hay cosas que a lo mejor no es que me cueste trabajo obedecer por ese gramaje, sino porque durante años las he practicado y me siento esclavizado a ello. Por ejemplo, una persona, voy a decir, adicta al alcohol, pues a lo mejor no va a dejar el alcohol de la noche a la mañana. Le cuesta trabajo, va a ser difícil desarraigarse de eso, va a ser difícil dejar esa adicción, pero si tiene esa plena disposición y Jesús es lo primero en su vida, pues va a orar de la misma manera, Señor Dios, no puedo con esto, tú libérame porque yo no puedo. Y entonces Dios va a obrar en el corazón de la persona, ¿no? Ese yo creo que sería lo primero.
pedir la ayuda de Dios para que Dios nos ayude a cumplir su voluntad. Número 2, la otra es tomar conciencia de esa voluntad que Dios tiene y saber que esa voluntad es buena, agradable y perfecta. En la medida que yo leo pasajes respecto a ese problema en específico, voy a hablar acerca de la adicción del alcohol. Puedo buscar qué dice la Biblia al respecto de esto. A través de la palabra de Dios, Dios va obrando en mi corazón y en mi conciencia y me va mostrando la importancia de mantenerme sano en eso. Y va obrando en mi vida. Y yo voy tomando conciencia de lo bueno que es vivir sin esclavitud a una adicción como esa, ¿no? Entonces, es otra forma en que Dios va obrando en nuestros corazones. Y la siguiente es el beneficio extra. Y extra me refiero al no es directamente espiritual. ¿Cuál es el beneficio que yo tendría si no participara de esa adicción? Bueno, pues puedo pensar que va a mejorar mi relación familiar, voy a ser un mejor ejemplo para mis hijos, voy a poder ser más responsable en mi trabajo, voy a poder invertir ese dinero en cosas más provechosas, etcétera, 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 ¿no? Y entonces ver en esos beneficios. Y todo esto ayuda a que tomemos conciencia y esa toma de conciencia nos ayuda a tener una voluntad fortalecida para hacer lo correcto. Entonces, son algunas de las formas que podría comentarte ahorita. Claro, cada caso es particular y habrá que verlo en lo específico, pero en términos generales, esas serían algunas cosas que podríamos hacer, ¿no? Gracias, pastor, se lo agradezco. ¿No? ¿De qué? ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, yo tengo otro comentario. Sí, adelante. Respecto a lo que comentabas de agradecer y de congregarse, creo que también la parte de ser agradecidos es bien importante. Lo comentabas también, creo, la semana pasada. A veces pedimos mucho a Dios y se nos olvida agradecer cuando ya nos ha cumplido o cuando nos está dando las bendiciones. A veces también perdemos de vista que sí nos está dando bendiciones y muchas, pero simplemente como no nos da lo que nosotros esperamos, entonces pensamos que no nos ha dado, ¿no? El simple hecho de poder despertar todos los días, de despertar sano, de despertar en una casa, de despertar con algo para comer, con ropa que vestirnos, con agua caliente, con todo lo que ahora vemos como cosas normales, exacto, y que pudieran parecer para otros unos lujos. El hecho de tener una estufa, de tener un horno de microondas, en fin, tantas cosas que tenemos todos los días y se nos olvida agradecer a Dios por esas cosas pequeñas que pudieran parecer, pero que realmente siguen siendo bendiciones de Dios, porque hay muchos otros que no las tienen. Y creo que eso también es importante, porque en la medida en la que vamos también agradeciendo, pues también vamos haciendo más la voluntad de Dios y obviamente Dios nos sigue bendiciendo a nosotros, ¿no? O sea, claro. O sea, se vuelve como ese círculo virtuoso entre Dios y nosotros, ¿no? Y respecto a lo que comentabas de congregarse, creo que también parte de la importancia de congregarse es que tú lo mencionabas hace rato, uno se vuelve como la gente con la que te reúnes. Si nosotros nos congregamos con gente que tiene nuestra misma fe, que tiene nuestras mismas creencias, que tiene nuestra misma forma de pensar y de ver la vida respecto a la palabra de Dios, pues obviamente nos vamos a ir volviendo más de esa manera. Y entonces igual nos estamos retroalimentando con todos ellos y nos estamos nutriendo de esa forma de pensar y de esa fe y de esa palabra de Dios a través de los demás, porque obviamente cada quien vemos y asimilamos la palabra de Dios de forma distinta. Y el congregarnos y el comentar con los demás, como dices, nuestras oraciones contestadas, nuestra forma de ver un simple versículo, sabes que ahora leí este libro o este capítulo y me pareció importante por esto y esto y esto, me ayudó para esto. Y a lo mejor son cosas que nosotros no habíamos visto, no hemos tenido la necesidad, pero se nos quedan para cuando la tengamos o para cuando alguien más cercano a nosotros la tenga y puede ayudar incluso también a compartir el evangelio de esa manera, ¿no? Así es, así es.
por eso la costumbre en muchos grupos de comenzar la reunión preguntando qué bendiciones tienen esa semana. Si leíste algo y te fue de bendición, en qué te ayudó, cómo fue que te ayudó, etcétera, o qué oraciones contestadas tuviste esa semana, o qué otra bendición tuviste en la semana para que la compartas. ¿Cuál es el propósito? Pues no es solamente el chisme, ¿no? Estar conociendo lo que pasa en la vida de otros, ¿no? Es el saber cómo Dios está trabajando en tu vida y al compartirlo, a lo mejor eso toca el corazón de alguien más, ¿no? Y lo estimulas, lo alientas, lo motivas, lo ayudas de alguna manera, ¿no? Tienes toda la razón. Dime con quién andas y te diré quién eres. Exacto. Así es, ¿no? Así es. ¿Alguien más? Por ahí escuché una voz, no sé si alguien quería comentar algo además. Sí, Oreb y Sebastián tienen comentarios o preguntas. Sí, Ok, yo una duda. Sí. Mira, yo, por ejemplo, ahorita ya con todo lo que nos diste hoy, yo siempre tengo la misma oración todos los días. Pero, por ejemplo, pues siempre pido pues primero por la familia, por la iglesia, por los amigos, por el trabajo, por los miembros de la iglesia, por todos, ¿no? Pero creo que ya analizando lo que acabas de dar hoy, así como que siento que es repetitivo y poco edificante. Entonces, en resumen, siento como que estoy orando mal después de lo de hoy. Entonces, no sé, a lo mejor como decías ahí que a veces no oramos conforme a la voluntad de Dios. Ahí creo que yo estoy así. Porque a lo mejor yo nomás lo hago como merólico y que nomás tengo repetido la misma oración todo el día. Bueno, todos los días. Entonces, bueno, ya haciendo así un resumen de lo que diste hoy, pues son muchos puntos. Obviamente, cada uno de ellos lleva mucho trasfondo. O sea, como dices, es muy difícil resumirlo en pocas palabras, pero siento que sí me hace falta aprender entonces a orar. Y también decías algo muy importante, que conforme te acercas a Dios, el Espíritu Santo te va guiando de cómo orar. Así es. Entonces, creo que eso también es muy importante en cuestión de tener esa relación personal con Dios, que creo que también le ayudaría a Jorge también a contestar parte de la pregunta que hizo. Y creo que también necesitamos estar practicando lo que es la lectura de la palabra de Dios, como dices, y también lo que es lo principal, que es compartirla, ¿no? Que eso también a mí me falta mucho. Entonces, creo que es como un conjunto de todo lo que acabas de decir, y creo que sí, bueno, sí me sirvió bastante. Qué bueno. Adiós, gracias. Adiós, gracias, Sol. Gracias. Sí. Sebastián. Yo nada más respecto a... A ver, déjeme otra vez formular mi pregunta que se me olvidó. Te estaba esperando, perdón. Hablando bien, hablando bien. A ver. Es que, bueno, ese tema sí se me ha quedado bastante claro desde que ya lo habíamos comentado cuando todavía nos reuníamos allá en tu casa. Y por ejemplo, en mi caso, creo que para mí se me ha quedado muy claro lo que es orar a su voluntad, ¿no? Pero a lo mejor lo que veo que a mí me falta es saber, saber cómo esperar a su respuesta y saber cómo entender cuando ya Dios ha respondido mis oraciones. Y otra cosa, algo que a mí me causa siempre como temor al orar, es como que siempre que hago oración tengo temor de pensar si Dios me habrá escuchado o no. Ok. Estas dos cosas que tú comentas provienen de inseguridad. La Biblia dice
que si nosotros oramos conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿cierto? Ok. Si yo sé que Dios me oye y que estoy pidiendo algo conforme a su voluntad, entonces debo dar por sentado que tengo la respuesta. Es un acto de fe. Nosotros como creyentes tenemos la certeza, tenemos la plena seguridad de que quien mira por nuestro bien es Dios y que Él va a hacer todo lo que esté a su alcance a fin de darme a mí lo que necesito, conforme a su voluntad, conforme a su plan para mi vida, como lo comentábamos también hace 8 días. Entonces, es un acto de fe, es un acto de confianza. A veces pensamos que a Dios me habrá escuchado como diciendo, pues es que a lo mejor mi petición no es tan importante para Dios. A lo mejor Él tiene cosas más importantes que hacer. Bueno, es probable que sí, que tenga cosas muy importantes que hacer, ¿no? Más que lo que le estábamos pidiendo en ese momento, pero no significa que no nos vaya a contestar. Que a lo mejor no es una prioridad, pues no, a lo mejor no, pero Dios sabe que lo necesitamos y si es para nuestro bien y si es conforme a su plan, pues lo va a responder a su tiempo y forma, lo va a responder. Pero no puedo dudar de que Él me esté escuchando porque yo soy menos importante. Todos somos importantes para Dios. Tan es así que Jesús murió por todos nosotros. No murió por uno más y por otro menos. Murió porque yo soy importante para Él. Y me ama tanto como ama a cualquier otro. Dios me ama tanto a mí como amó a Moisés, como amó a Abraham, como amó a David, como ama a Jesús. Así de importante soy yo para Dios. Y la otra es que a veces pensamos que Dios no me va a contestar porque no soy tan buen hijo. Y entonces digo, híjole, pues es que pues no soy el hijo perfecto. Hay muchas cosas malas en mí y Dios pues no me va a contestar. Es la manera en que me va a disciplinar, no contestándome. Pues no, tampoco. Si lo que estamos pidiendo es conforme a su voluntad y se ajusta a esa voluntad y su plan, Dios te va a contestar. Y a lo mejor a través de su respuesta va a procurar en ti hacer de ti cada día un mejor hijo. Pero Dios no es un Dios de venganza. Dios no se va a vengar de ti diciendo, pues mira, como Gilberto es imperfecto, pues mejor no le hacemos caso y ahí déjalo que se las arregle solo. A ver, para que aprenda. No, Dios no es así. Dios nos corrige, nos enseña, pero no nos ignora. No nos ignora. Efectivamente, perfectos no habemos, pero Dios sabe nuestros corazones y sabe nuestras intenciones y conoce lo que nosotros necesitamos, conoce nuestra historia, conoce nuestro futuro y sabe cómo atender nuestras peticiones. Así que no dudes de que Dios te escucha y no dudes de que Dios te va a responder. Cuando tú oras conforme a su voluntad, tú tienes las peticiones que le hayas hecho. Eso es lo que dice el texto y la palabra de Dios no miente, ¿no? Gilberto. Sí, Carlos. Sí. Cuando dices que te escucha y que responde, ¿significa que te va a decir sí a todo? No. Como hemos comentado en otras ocasiones, a veces su respuesta es sí, en otras ocasiones será no, en otras ocasiones será espérate tantito, no es el momento, ¿no? Pero esas tres son respuestas de Dios también, ¿no? Claro, era para clarificar, porque si de repente dices que te oye y que te va a contestar, uno, si no decimos esto o ponemos atención en esto, significa que, bueno, entonces todo me va a decir que sí, aunque sea estoy en su voluntad, pero no es en todos los casos. Digo, la respuesta no siempre es sí. Es a lo que exactamente, exactamente. Por ejemplo, la respuesta que hizo, perdón, se me olvidó el nombre de este personaje bíblico. ¿A quién se tragó la ballena? A Jonás. La respuesta de Jonás de no me mandes a mí, manda a otro. ¿Le hizo caso Dios? No. Cuando Jonás le dijo a Dios, oye, no me mandes a mí porque me vas a hacer quedar mal, porque voy a ir, les voy a predicar, se van a arrepentir y lo que yo dije no va a servir de nada. Eso de que les va a caer fuego del cielo y luego no lo vas a hacer, pues ¿para qué me mandas?
Y eso Y le quiere hizo decir que caso sí a lo Jonás oyó y sí le contestó. y le contestó. ¿Y qué le dijo? No, tú vas, ¿no? Pero sí lo escuchó cuando estaba en el vientre de la ballena, o del pez grande, o del Claro, sí. superatún, o algo así que haya sido, ¿no? Entonces, cuando ahí lo oyó, ¿por qué? La actitud era totalmente diferente. Y entonces sí oró conforme a la voluntad de Dios. Dios, sácame de aquí para hacer tu voluntad. ¿Y cuál era su voluntad? Que fuera a Nínive y predicara. Y ahí la respuesta fue sí, ¿no? ¿Y en dónde más dijo Dios no? Cuando Jesús oró en Getsemaní. Cuando Jesús dijo, si fuese posible que no beba yo esta copa, Señor, pues, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Y qué le contestó Dios? Pues, ¿sabes qué? No te vas a librar. Entonces, sí, efectivamente, a veces la respuesta de Dios es no, a veces es sí, y a veces es espérate, no es el momento, ¿no? Pero respuesta hay, ¿no? Muy bien, una o dos personas más. Ruth tiene levantada la mano. A ver, Ruth. Sí, yo tengo una duda rápida. Sí, sí. Si tienen alguna cuenta o algo para poder diezmar. Desconozco. Sí hay una cuenta. Y si nos pueden después enviar los datos. Ajá, los datos. Ajá. Ok, sí. Te enviamos los datos con todo gusto. Sí. Ok, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más? ¿Una más? Cuando se refiere a diezmar, es que te la vamos a diezmar, ¿eh? No creo que te la vamos a aumentar. No, no es cierto. Muy bien. Ok. Bueno, pues, ¿qué tal si pasamos a... Vamos a ver si se puede reproducir el siguiente canto. Y después del canto, le voy a pedir por favor a Arturo Rivas, si nos hace favor de orar para concluir la reunión. Sí, gracias. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo. Ay, ya no se oye. Ya no se oye. Se detuvo. Ya se quedó trabado. Se pasmó. Déjenlo, vuelvo a empezar. Ah, ya. ¿Ya lo escuchan? Sí. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó
coseché lo que merecía y desvanecido en mi dolor, en algún momento él me encontró y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados de pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo, lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo, lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo, lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Arturo, por favor. Señor Dios, te damos gracias por habernos permitido estar aquí
unidos para escuchar tu palabra delante de ti, Señor. Te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón para que esta enseñanza que nos diste hoy la podamos llevar a cabo todos los días, Señor, y en la forma en que tú nos has marcado. Te pedimos por todos los miembros de la iglesia para estar juntos, para poder ofrendar en la forma que tú nos pides y así poder estar en gracia contigo, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, ahí está nuestra página, nuestro correo electrónico, perdón, caminodeLaPromesa@gmail.com. Por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan, comentario, sugerencia, háganlo llegar a través del correo. Estamos para servirles si requieren de algún apoyo espiritual, si requieren alguna consejería, si requieren un estudio bíblico. Todo es gratuito. Por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros, ya sea a través de la persona que los invita a estas reuniones o directamente conmigo a través del correo. ¿De acuerdo? Estamos para servirles. Muy bien, Dios les bendiga. Que tengan excelente domingo. Cuídense mucho, por favor. Y primeramente, Dios, nos estaremos viendo el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal. ¿De acuerdo? Gracias. Bye. Gracias. Dios les Buenas bendiga. tardes. A todos, Dios los bendiga. Que estén muy bien. Saludos. Saludos. Gracias, cuídense mucho, que tengan buen día. Igualmente, Nayeli. Oye, Nayeli, ¿quieres que te convenga que te envíe la información a través de otro medio? No, está bien así. Lo que voy a hacer ahora es que las voy a descargar todas y las voy a reproducir para ver que no tengan errores. A veces esos errores se corrigen solamente como actualizando los links ya en mis conexiones. Entonces, déjame checarlas todas y ya te digo si alguna le veo que tiene algún error o que algo no esté funcionando bien. Y te aviso, porque ahorita que dejé de compartir la presentación para que tú compartieras el canto, sí me decía que estaba actualizando para poder, reproducir. Que necesitaba actualizar los enlaces de la presentación para no sé qué cosa. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor ya actualizándola funciona bien, y por lo menos el último canto funcionó bien. Sí, sí, sí. Entonces, Perfecto. a lo mejor puede ser algo así. Entonces, déjalas bajo todas, las reproduzco en estos días y te digo, si alguna tiene error, ya lo checamos. Y ya sea que me mandes el link del canto y ya yo lo descargo y lo pego, o si no, ya vemos qué más podemos hacer. Perfecto, muy bien. Entonces estamos en contacto. Muchas gracias. No, ¿de qué? Gracias, hasta luego. Mucho, buen Hasta día. luego, Jorge Hernández, que estés muy bien. Jorge Ángeles, con mucho cuidado, cuídate, por favor. Que Dios te bendiga allá donde vas. Dios los bendiga. Sí, muchísimas gracias. Todavía sigo manejando, me quedan todavía 3 horas más, pero ahí voy. Muy bien, muy bien. Disfruta el viaje. Que llegues con bien. Que tengan buen día. Igualmente. Gracias, Lorena. Saludos. Gracias a todos. Hasta luego, Sebastián. Hasta luego, María Elena. Hasta luego, buen día a todos. Qué gusto tenerlos hoy. Cuídense mucho, por favor. Gracias, bendiciones a todos. Gracias. Saludos a Cintia. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. Hasta luego, Isabel, Arturo. Adiós, Maggie. Bye.